Topo, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Eduardo Olivares y Facundo acá en San Luis, buen día. Buen día, negro, Facundo, muchas gracias por la Bueno, posibilidad de volver hoy a dialogar nuevamente. Muchas gracias. bueno, vos sabés que ayer cuando hablaba con los periodistas acá de la radio pensaba, digo, busquemos gente que pueda mezclar la lectura política de los últimos 6 meses, que haya estado involucrado, estuviste muy involucrado, pero que tenga esta experiencia de vos fuiste jefe de gabinete en La Matanza, estuviste también integrando como ministro el gabinete de Daniel Scioli, que nos pueda dar alguna idea de cómo va a ser esta transición que yo califico del set de televisión a los pies en la tierra del presidente Milei, que tiene que ya dejar de argumentar para ganarle una discusión, no sé, a algún panelista, y empezar a gobernar para los argentinos. ¿Qué crees que va a pasar el 10 de diciembre? Hay una primera realidad, y es que junto con la contundente legitimidad de Milei en el balotaje, obtuvo casi el 56%, hubo también una elección legislativa que le permitió a Milei tener diputados y senadores el 22 de octubre. En el Senado, la fuerza de Milei tiene el 10% de la representación. Y en la Cámara de Diputados el 15% de la representación. Es muy importante que el nuevo presidente comprenda que su derecho a gobernar y su capacidad de hacerlo debe en una democracia combinarse con el mismo derecho que tienen diputados y senadores a representar al pueblo de San Luis, al pueblo de Córdoba, al pueblo de Entre Ríos, los senadores, es decir, de cada una de las 24 provincias o las 23 provincias de la ciudad autónoma, y representar a la nación los diputados nacionales. Por eso, ahora empieza a quedar claro que Milei, y lo digo con todo respeto, no fue sincero por ser respetuoso, no fue sincero entre el 23 de octubre y el 19 de noviembre en la campaña de balotaje, porque prometió políticas de máxima, medidas extremas, que él sabía que no iba a poder aprobar en el Congreso, porque ya todos sabíamos cómo quedó conformado el Congreso el 22 de octubre, claro, a la noche. Es decir, que ahora empieza el momento de la realidad en términos de gobernar en una democracia. Y aquí quedan varios escenarios posibles. Un escenario es que el Congreso le apruebe a Milei todo lo que envíe ahora en diciembre. Puede suceder. Es poco probable, pero puede suceder. El otro escenario es que el Congreso le rechace de plano todo lo que Milei proponga. Podría suceder. Y la otra alternativa, y ahí veremos si Milei es o un panelista o alguien que quiere gobernar la democracia en serio, es que Milei y la Libertad Avanza tenga que trabajar con todo el resto de la representación política para cambiar lo que Milei envía al Congreso y dedicarse muchos días a discutir artículo por artículo y aceptar que tiene que cambiar buena parte de lo que envíe. ¿Todo bien? Ahora, sí, Topo, te paro ahí. Sí. Porque vos estuviste en ese lugar cuando Macri asumió como presidente, vos eras diputado nacional, ¿no? Tal vez, obviamente, no fue la misma legitimidad, digo, la contundencia de la legitimidad, porque había ganado apenas por un margen muy estrecho, distinto de lo de Milei, ¿no? Pero allí en ese momento se dijo, bueno, dejen de ponerle palos en la rueda a Macri y voten lo que él está pidiendo, ¿no? Incluso tuvo ese intento, ¿te acordás con los decretos de necesidad y urgencia? ¿Vos creés que esa escena se puede volver a repetir, que le digan a la fuerza política que vos integrás de alguna manera, che, córtenla, quiere eliminar la coparticipación, hay que dejarlo que gobierne, era su idea? ¿Esta es la misma escena o es distinta? No estuve ahí en el Congreso, pero lo analizamos todo. Yo en ese momento asumí como jefe de gabinete de La Matanza. Está bien. Estuvimos enfrente a Macri y a Vidal. Pero recordamos lo que sucedió. A la cabeza Diego Bossio y otros diputados que pertenecían
al entonces Frente para la Victoria, Sí. conformaron un bloque distinto que le dio, entre comillas, así le llamaban, gobernabilidad Sí. a Macri, así lo denominaban. Incluso había una especie de juego que uno podía ver de afuera, que es que enviaban una ley con 40 artículos, de los cuales 10 eran importantes. Entonces, la oposición eliminaba 30, pero quedaban los 10 más importantes, o los que el gobierno de ese entonces necesitaba. Yo no digo que eso no pueda suceder. En todo caso, habrá que ir siguiéndolo y, en todo caso, evaluar cuál es la conducta de cada uno de los representantes. Lo veo poco probable. Uh-huh. Lo veo poco probable, porque aquí lo que vienen son propuestas efectivamente de extremo. Milei es el extremo de la derecha en la Argentina ideológicamente, iba a ser seguramente el gobernante más extremista del mundo a partir del 10 de diciembre. Lo vamos a tener en Argentina. Entonces, yo no veo medias tintas si la propuesta de Milei es eliminar la obra pública. No significa darle gobernabilidad, apoyarlo para eliminar la obra pública. No veo medias tintas en su definición de aplicar un 15% de ajuste en el presupuesto nacional, o mejor dicho, un 15% del PBI en los recursos del Estado. De hecho, es muy probable que Milei comience gobernando con el actual presupuesto nacional, sí, lo que significa tener recursos de hoy para financiar gastos de mañana, es decir, va a ser un ajuste de alrededor del 150%. Yo veo al contrario un escenario en el que, sin ningún tipo de confrontación violenta, sino con ejercicio de la razón, como corresponde a la democracia, Milei empieza a entender que gobierna una democracia y por lo tanto entender que el Congreso es también parte de ese sistema de gobierno. Ahora, podría eventualmente reaccionar Milei retirando su propuesta y queriendo gobernar por decreto. Ahí emprendería un camino delicado para él mismo, porque la confianza en un gobierno que viene a romper todo lo que había, pero tiene que gobernar por decreto de necesidad de urgencia, se empieza a perder. Es decir, lo que él no necesita, que es inseguridad jurídica, lo va a crear él mismo. Estaría frente a esa situación. Está bien. Una consideración más. A ver, Facundo, sí. Sí, Topo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y en este mismo marco también se plantea, por lo menos en las declaraciones públicas de estos últimos días, algo que requiere no ya de la aprobación del Congreso, sino que una instancia más, que es la eliminación de las elecciones de medio tiempo. ¿Esto es algo que puede tener alguna viabilidad, digamos, si lo llega a presentar Milei tal como lo han expresado algunos de sus funcionarios? Bueno, es importante poder conversarlo, porque es probable que en el nuevo gobierno alguno esté planteando ese objetivo convencido de que puede hacerlo. Diría en Tandil un payador ya fallecido, tan confundido como novio de melliza. Porque el artículo 50 de la Constitución Nacional establece que la Cámara de Diputados se tiene que renovar por mitades cada 2 años. Y el artículo 56 de la Constitución Nacional establece que la Cámara de Senadores cada 2 años se renueva por tercios. Es decir que sí podrían hacerlo si reforman la Constitución. Claro. Entonces no lo puede decidir ni Milei ni el Congreso de la Nación, sino que hay que llamar a una convención constituyente. Yo no digo que eso no pueda discutirse. Ahora, ¿tiene Milei la capacidad de llamar a una reforma de la Constitución hoy? No es serio. Sí puede ponerse en discusión, cosa que ha estado en discusión, la continuidad o no de las PASO, de las primarias. Claro, ahora, que eso es ley electoral, digamos, no es una ley electoral, pero cuidado, eso no se puede legislar por DNU, por decreto de necesidad de urgencia. Tiene que aprobarse
por la mitad más uno como mínimo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Claro. Ahora, esas son hoy las prioridades de Milei. Bueno, a mí me parece que lo más delicado de lo que ha planteado Milei en estos días ha pasado un poco desapercibido. Y él dijo que va a tener la billetera abierta de Sandra Petovelo, que será la próxima ministra de Capital Humano, para levantar a los caídos. Quiere decir que él, en una Argentina que está socialmente en una situación delicada, ayer hemos conocido una cifra que a mí me parece confiable, el 44,7% de pobreza, él además se va a ocupar de voltear a millones de personas, porque de lo contrario uno no puede levantar a ningún caído. En lugar de tener una política selectiva, en todo caso, en donde él pueda focalizar algún esfuerzo específico, él parece que va a voltear masivamente y después habrá alguien que viene a levantar a los caídos. Eso es delicado y además es una imagen horrible, poco digna de un presidente electo, de hablar de levantar a caídos. Sí, porque no está hablando de extraños, no está hablando de propios, no argentinos, que ya exactamente con ese número es horrible. Bueno, Topo, nos ayuda mucho a interpretar el difícil momento del país. Gracias por tu generosidad de atendernos. Gracias, Negro, gracias a todos y un gusto como siempre a las órdenes. Dale, abrazo. Bueno, ahí estaba Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional.